El Salmo 1 es un salmo que habla sobre las diferencias entre las personas justas y las personas malvadas, y cómo sus caminos llevan a destinos completamente diferentes. Aquí te lo explico versículo por versículo. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Explicación. Este versículo describe la felicidad o bendición de una persona que no sigue los malos consejos ni se junta con gente que hace el mal. No se deja influir por personas que se burlan de lo bueno o que hacen cosas incorrectas. En lugar de ser como ellos, el justo elige un camino diferente. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Explicación. Aquí se habla de una persona que disfruta seguir las enseñanzas de Dios, la ley de Jehová. Esta persona no solo obedece, sino que reflexiona y piensa en las enseñanzas de Dios todo el tiempo, buscando guiarse por ellas en todo lo que hace. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Explicación. Este versículo usa la imagen de un árbol junto a un río para describir a la persona justa. Como el árbol tiene agua constante, crece fuerte, da fruto cuando es debido y siempre está verde. De la misma manera, quien sigue a Dios estará bien, prosperará y dará buenos resultados en su vida. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Explicación. Este versículo hace un contraste con las personas malvadas. A diferencia del árbol fuerte, los malos son como el tamo, que es una parte ligera del trigo que el viento se lleva fácilmente. Esto significa que los malvados no tienen estabilidad ni raíces profundas en su vida, y todo lo que hacen no tiene un impacto duradero. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Explicación. Este versículo habla del día del juicio o el final de los tiempos. Los malvados no tendrán defensa cuando llegue el momento de rendir cuentas, y no estarán junto con los justos en el futuro. No podrán estar en la compañía de aquellos que han seguido a Dios. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Explicación. Finalmente, este versículo asegura que Dios cuida y conoce el camino que siguen las personas justas y que les irá bien. En cambio, el camino de los malvados lleva a la destrucción. Esta es la diferencia crucial. Mientras que uno tiene vida y bendiciones, el otro lleva al fracaso. Conclusión general. El Salmo 1 muestra dos caminos. Uno de vida, bendición y estabilidad para los que siguen a Dios, y otro de inestabilidad y destrucción para los que lo ignoran. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias y las influencias que permitimos en nuestras vidas, recordándonos que escoger el bien trae fruto y propósito duradero. El Salmo 2 es un salmo que refleja la autoridad y poder de Dios sobre todas las naciones y reyes de la tierra. Habla sobre la rebelión de los poderosos contra Dios, pero también asegura que Dios ha establecido a su rey y que quienes confían en él serán bendecidos. Aquí está el versículo y la explicación, uno por uno. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Explicación. Este versículo pregunta, ¿por qué las naciones y los pueblos se rebelan o conspiran contra Dios? Es como si estuvieran haciendo planes que, al final, no tienen sentido ni éxito, porque están en contra del propósito divino. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, explicación. Aquí se habla de los gobernantes y poderosos del mundo que intentan resistir la autoridad de Dios y de su ungido, que en este contexto
es el rey que Dios ha establecido, posiblemente haciendo referencia al Mesías o al futuro reinado de Cristo. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Explicación. Los rebeldes, reyes y pueblos quieren liberarse de lo que ven como ataduras impuestas por Dios. Es decir, desean ser completamente independientes de las leyes y el gobierno de Dios, pensando que pueden tener éxito sin Él. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Explicación. Dios que está en el cielo observa todos estos intentos de rebelión y se ríe, porque para Él estos planes son inútiles. Ninguna de estas conspiraciones puede realmente amenazar el poder de Dios, ya que Él está por encima de todo. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Explicación. Después de esta risa, Dios hablará en su ira y los pondrá en su lugar. Aquí se muestra que Dios es paciente, pero también justo. No permitirá que la rebelión continúe sin respuesta. Llegará un momento en que intervendrá. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Explicación. Dios declara que ya ha puesto a su rey en Sión, Jerusalén, que es un lugar especial para él. Este rey es visto como el ungido de Dios, y esto puede referirse a un rey terrenal como David, pero también se entiende como una profecía del Mesías, Cristo, que reinará para siempre. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Explicación. Aquí, el rey, el Mesías, está hablando. Él dice que Dios lo ha llamado su hijo. Este es un versículo importante que muchos interpretan como una referencia profética a Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido puesto como rey por el Padre. Versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Explicación. Dios le ofrece al rey el dominio sobre todas las naciones de la tierra. Este rey tiene una autoridad y un alcance global. Es un rey no solo de una nación, sino de toda la creación. Este versículo refuerza el dominio universal que tendrá el Mesías. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Explicación. Este rey tendrá poder absoluto sobre las naciones rebeldes. La vara de hierro simboliza un reinado fuerte y firme, mientras que las vasijas de alfarero, hechas de barro, representan la fragilidad de los que se oponen a Dios. En otras palabras, el poder del Mesías será imparable. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Explicación. Dios da una advertencia a los reyes y líderes del mundo. Deben ser sabios y considerar sus acciones. Este es un llamado a que se arrepientan de su rebelión y que reflexionen sobre sus decisiones. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Explicación. Los poderosos del mundo deben servir a Dios con reverencia y respeto. Aunque puedan regocijarse en su poder, deben hacerlo con un sentido de temor sagrado, sabiendo que Dios es el verdadero gobernante. Versículo 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Explicación. Este versículo finaliza con un consejo importante. Se debe honrar al Hijo, al Rey Mesías, para evitar la ira de Dios. Aquellos que no lo hacen, perecerán. Sin embargo, hay una bendición para todos los que ponen su confianza en el Hijo. Este es un llamado a reconocer la autoridad del Mesías y a confiar en Él para recibir bendición y salvación. Conclusión general. El Salmo 2 muestra que, aunque los poderosos del mundo intenten resistir a Dios, Él ha establecido a su Rey con autoridad sobre todo. Es una invitación a todos,
especialmente a los líderes, a reconocer el poder de Dios y a honrar al Hijo, el Mesías, para ser bendecidos. El Salmo 3 es un salmo escrito por David cuando huía de su hijo Absalón. Es un canto de confianza en Dios en medio de la adversidad, mostrando cómo, incluso en situaciones desesperadas, Dios es un refugio. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Explicación. David está enfrentando una gran cantidad de enemigos. Aquí expresa su angustia al ver que aquellos que están en su contra se han multiplicado. Está rodeado de oposición y parece que la situación es insuperable. Versículo 2. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Explicación. Los enemigos de David no solo son muchos, sino que también dicen que no hay esperanza para él, que ni siquiera Dios lo va a salvar de esta situación. Es un comentario que refleja la falta de fe que muchos tienen en el poder de Dios. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Explicación. A pesar de las circunstancias, David confía en que Dios es su protección, como un escudo que lo rodea por completo. Incluso cuando otros lo desprecian, Dios es quien lo honra y lo levanta, devolviéndole la dignidad. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Explicación. David recuerda que cuando clamó a Dios en medio de su angustia, Dios lo escuchó desde su monte santo, una referencia a Sión. Esto refuerza la idea de que Dios responde a quienes confían en Él, sin importar la situación. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Explicación. David experimenta paz y confianza en Dios, hasta el punto de poder dormir tranquilamente a pesar de la amenaza de sus enemigos. Su descanso muestra que confía plenamente en que Dios lo está cuidando. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Explicación. A pesar de que miles de enemigos lo rodeen, David declara que no tendrá miedo. Su confianza en Dios es tan fuerte que no teme a ningún ejército por grande que sea. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Explicación. David pide a Dios que se levante y lo salve, confiando en que Dios ya ha derrotado a sus enemigos antes y lo hará de nuevo. La imagen de golpear a los enemigos en la mejilla y romper sus dientes es simbólica de destruir su poder y orgullo. Versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Explicación. David concluye el salmo reconociendo que la salvación viene solo de Dios y pide que su bendición esté sobre todo el pueblo de Israel. Es un acto de fe y de oración no solo por sí mismo, sino por toda la nación. Conclusión. El Salmo 3 es un hermoso ejemplo de cómo confiar en Dios en tiempos de adversidad. A través de las pruebas y los peligros, David no pierde la fe, sabiendo que Dios es su protector, salvador y fuente de paz. Las imágenes ayudan a visualizar el poder de Dios actuando en medio de los desafíos. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? En el Salmo 4, David nos muestra cómo encontrar paz y respuesta en medio de la angustia. Quédate hasta el final y descubre la clave para confiar en Dios cuando parece que todo está perdido. Salmo 4 con explicaciones. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David comienza clamando a Dios, pidiendo una respuesta en su angustia. Nos recuerda que cuando hemos pasado por momentos difíciles, Dios ha estado ahí para ayudarnos y hacernos fuertes.
También nos enseña a pedir con confianza y humildad por la misericordia de Dios. Versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Aquí, David se dirige a aquellos que buscan cosas vacías y falsas en lugar de honrar a Dios. Es un llamado de atención para alejarnos de la mentira y lo superficial y poner nuestra atención en lo que realmente tiene valor, nuestra relación con Dios. Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. David nos asegura que Dios escucha a quienes le son fieles. Si estamos en comunión con Él, podemos tener la certeza de que nuestras oraciones llegan a su oído y que Él actúa a nuestro favor. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones. A veces, en el silencio y la tranquilidad de la noche, podemos meditar sobre nuestras vidas y las decisiones que tomamos pidiendo a Dios que nos guíe a no pecar. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David nos anima a hacer lo correcto, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Dios. Esto significa vivir de acuerdo con sus mandamientos y tener fe en que Él guiará nuestros pasos. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hay muchas personas que buscan desesperadamente una señal de lo bueno en sus vidas. David pide a Dios que ilumine su rostro sobre ellos, es decir, que les muestre su favor y los guíe hacia lo correcto. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David encuentra una alegría mucho mayor en Dios que la que las personas experimentan con riquezas materiales. Aquí nos recuerda que la verdadera felicidad no está en las posesiones, sino en la relación con Dios. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David termina el salmo declarando que puede dormir en paz porque su confianza está en Dios. No importa lo que suceda a su alrededor, sabe que está protegido y cuidado por el Señor. Es una invitación a confiar en Dios para encontrar descanso verdadero. Si estas palabras te han brindado paz, compártelas con quienes necesiten descanso en su alma. Suscríbete para seguir profundizando en la palabra de Dios y encontrar juntos la confianza que solo Él puede darnos. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las dificultades del día a día? En el Salmo 5, David nos enseña cómo comenzar la jornada buscando a Dios, confiando en su guía y protección. Quédate hasta el final para descubrir cómo este salmo puede transformar tu vida diaria. Versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David comienza su oración pidiendo a Dios que lo escuche, incluso más allá de sus palabras, pues también está clamando con su corazón. A veces, nuestras emociones son tan profundas que no podemos expresarlas con palabras, pero Dios entiende nuestros suspiros y lamentos. Versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David reconoce a Dios como su Rey y su Dios, mostrando reverencia. Él eleva su voz en oración, sabiendo que es a Dios a quien debe acudir en momentos de necesidad y que Dios lo escucha con atención. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David habla de su hábito de orar por la mañana, iniciando el día buscando a Dios. Este versículo nos enseña la importancia de comenzar el día en comunión con Dios y esperando con confianza su respuesta a nuestras peticiones. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Aquí David resalta el carácter justo de Dios, quien no tolera el mal. Los malvados no pueden estar en su presencia. Esto nos llama a examinar nuestras propias vidas y buscar vivir de una manera que agrade a Dios. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este versículo sigue mostrando la pureza de Dios. Él no acepta la insensatez ni las acciones malvadas. Esto nos recuerda que Dios busca corazones sinceros y arrepentidos. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios juzgará a quienes son mentirosos y violentos. David confía en que la justicia de Dios prevalecerá sobre aquellos que hacen el mal y actúan con engaño. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David sabe que no entra a la presencia de Dios por sus propios méritos, sino por la gran misericordia de Dios. A pesar de sus fallos, David adora a Dios con reverencia, reconociendo su santidad. Versículo 8. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David pide que Dios lo guíe en justicia, especialmente cuando enfrenta enemigos. Aquí nos enseña a pedir dirección divina para tomar las decisiones correctas y evitar el mal camino. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. David describe a sus enemigos como personas llenas de engaño y maldad, quienes usan palabras suaves para engañar. Nos alerta a no caer en la trampa de palabras falsas o halagos vacíos. Versículo 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David pide justicia contra aquellos que han actuado mal, reconociendo que sus propios actos los llevarán a su caída. Nos recuerda que el mal camino siempre trae consecuencias. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. David contrasta a los malvados con aquellos que confían en Dios, quienes pueden alegrarse y alabar a Dios sabiendo que Él los protege. Aquí vemos una promesa de gozo para los que aman y confían en Dios. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo termina con la promesa de la protección divina. Dios rodea a los justos con su favor, como un escudo que los protege de todo mal. Esto nos invita a vivir rectamente, confiando en que Dios siempre estará a nuestro lado. Si este salmo ha llenado tu corazón de confianza, te invito a compartirlo con aquellos que buscan la guía de Dios en sus vidas. No olvides suscribirte para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu y te acerquen cada día más a su favor y protección. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que lo único que puedes hacer es pedir misericordia? El Salmo 6 es un grito de ayuda desde lo más profundo del corazón, un recordatorio de que incluso en nuestras peores angustias, Dios está cerca. Quédate conmigo para descubrir cómo David encontró esperanza en medio de su sufrimiento. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David comienza pidiendo a Dios que no lo castigue severamente. Reconoce sus errores y le pide a Dios que sea misericordioso, mostrando que todos, en algún momento, necesitamos el perdón de Dios cuando fallamos. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David describe su condición física y emocional como debilitada, rogando por la misericordia y sanidad de Dios.
Esto nos enseña a acudir a Dios en momentos de enfermedad y debilidad, confiando en su poder sanador. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David expresa su angustia espiritual, mostrando que no solo su cuerpo, sino también su alma está en dolor. Le pregunta a Dios cuánto tiempo más tendrá que soportar esta carga, reflejando la desesperación que muchas veces sentimos en los momentos de prueba. Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí, David clama por liberación, pidiéndole a Dios que vuelva su mirada hacia él y lo salve. No apela a su propio mérito, sino a la misericordia infinita de Dios, lo que nos recuerda que siempre podemos confiar en su bondad. Versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David señala que si muere, ya no podrá alabar a Dios en la tierra. Esto es un llamado a valorar nuestra vida y el tiempo que tenemos para adorar y servir a Dios mientras estamos vivos. Versículo 6. Cansado estoy de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David habla de su intenso dolor emocional, llorando hasta el agotamiento. Esto nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero también que Dios ve cada lágrima y escucha cada lamento. Versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El sufrimiento de David es tan profundo que incluso sus ojos están afectados por tanto llanto. Este versículo muestra que a veces nuestras aflicciones pueden parecernos insuperables, pero aún en medio del dolor, Dios está presente. Versículo 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David cambia de tono aquí, expresando confianza en que Dios ha escuchado su llanto. Él sabe que Dios está de su lado y por eso manda a sus enemigos que se alejen, mostrando que cuando Dios interviene, podemos estar seguros de su ayuda. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. David está seguro de que Dios ha escuchado su oración. Este versículo nos da la certeza de que, cuando clamamos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, Él escucha y responde a nuestras necesidades. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David concluye con la seguridad de que sus enemigos serán derrotados. Confía en que Dios no solo ha escuchado su oración, sino que también actuará en su favor. Esto nos da esperanza de que, aunque nuestros problemas parezcan grandes, Dios tiene el control y traerá justicia. Invitación espiritual para compartir y suscribirse. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con quienes necesitan saber que, incluso en sus peores momentos, Dios escucha sus lágrimas. Suscríbete para recibir más reflexiones que te acerquen a su misericordia y encuentres fortaleza en cada situación. ¿Alguna vez has sentido que eres tratado injustamente? En el Salmo 7, David clama a Dios en busca de justicia, mostrando cómo podemos confiar en el juicio divino cuando todo parece estar en nuestra contra. Quédate hasta el final y descubre cómo este salmo puede ser tu guía en tiempos de injusticia. Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. David comienza este salmo expresando su confianza en Dios, pidiéndole que lo salve de aquellos que lo persiguen. Nos enseña que, en medio de la persecución o la injusticia, nuestra primera respuesta debe ser buscar refugio en Dios. Versículo 2. No sea que desgarren mi alma como león y me destrocen sin que haya quien me libre. David describe la gravedad de su situación, comparando a sus enemigos con leones que están listos para destrozarlo.
Es un recordatorio de que sin la ayuda de Dios estaríamos indefensos ante los ataques de quienes nos quieren hacer daño. Versículo 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Aquí, David se examina a sí mismo, preguntando si acaso es culpable de lo que lo acusan. Nos enseña la importancia de ser justos y estar dispuestos a reconocer nuestros errores, pidiendo a Dios que nos juzgue con justicia. Versículo 4. Si di mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David dice que si ha actuado mal hacia alguien que estaba en paz con él, entonces merecería el castigo. Este versículo destaca la importancia de tratar a los demás con justicia y misericordia, incluso cuando no lo merecen. Versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Pise en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. David declara que si es culpable, entonces merece que sus enemigos lo derroten. Esto muestra la honestidad de David ante Dios, confiando en que Él sabe la verdad de su corazón. Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David pide a Dios que se levante y haga justicia en su favor. A veces nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos que Dios actúe de manera poderosa para defendernos de quienes nos oprimen. Versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. David confía en que Dios, como juez supremo, juzgará con justicia no solo su caso, sino a todas las naciones. Este versículo resalta la autoridad de Dios sobre todo el mundo. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David pide que Dios lo juzgue de acuerdo con su justicia e integridad. Este versículo nos anima a vivir de manera recta, sabiendo que Dios ve nuestras acciones y juzgará con imparcialidad. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David pide a Dios que ponga fin a la maldad de los malvados y que establezca a los justos. Confía en que Dios, quien conoce nuestros pensamientos y corazones, actuará de acuerdo con su justicia. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David declara que Dios es su escudo, su protección. Nos recuerda que, cuando vivimos con un corazón recto, Dios es nuestro defensor y salvador en cualquier circunstancia. Versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí, David reconoce que Dios es un juez justo que no tolera la maldad. Esto nos da consuelo, sabiendo que, aunque parezca que la maldad prevalece, Dios está siempre atento y actuará en su tiempo. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. David advierte que, si los malvados no se arrepienten, Dios está listo para juzgarlos. Esto nos muestra la importancia del arrepentimiento, pues Dios es paciente pero también justo. Versículo 13. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está listo para castigar a los malvados si persisten en su maldad. Aquí vemos la seriedad de la justicia divina y la necesidad de vivir en rectitud y arrepentimiento. Versículo 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Este versículo describe cómo los malvados planean y ejecutan su maldad. Nos recuerda que las malas acciones tienen sus raíces en pensamientos y deseos equivocados que finalmente se manifiestan. Versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. David dice que los malvados caerán en las trampas que ellos mismos han preparado. Esto refleja la justicia divina.
El mal que se hace a otros eventualmente volverá sobre quienes lo causan. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Los malvados recibirán el castigo de su propia maldad. David está seguro de que Dios actuará con justicia, haciendo que el mal que los impíos hacen regrese a ellos mismos. Versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El salmo termina con David alabando a Dios por su justicia. A pesar de los desafíos, David confía en que Dios actuará de manera justa y recta. Nosotros también debemos alabar a Dios por su justicia, sabiendo que Él es siempre fiel. Si esta reflexión te ha recordado la justicia de Dios, compártela con aquellos que buscan su protección. Suscríbete para seguir aprendiendo más sobre cómo Dios nos defiende y actúa en cada situación, confiando en su perfecto juicio. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es el ser humano en el vasto universo? El Salmo 8 nos muestra cómo, en medio de la grandeza de la creación, Dios nos ha dado un valor especial. Quédate conmigo y descubre la maravilla de lo que significa ser obra de sus manos. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. David comienza alabando a Dios, reconociendo su gloria, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Nos recuerda que toda la creación refleja el poder y la majestuosidad de Dios. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este versículo habla de cómo incluso los más pequeños, como los niños, pueden alabar a Dios y demostrar su poder. Es una imagen poderosa de cómo Dios usa lo que parece débil para mostrar su fortaleza y derrotar a sus enemigos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David reflexiona sobre la inmensidad del universo, describiéndolo como obra de los dedos de Dios. Esto nos recuerda cuán grande es la creación y cuán pequeños somos en comparación con el vasto cosmos. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? David se maravilla de que, a pesar de lo grande que es el universo, Dios todavía se acuerda del ser humano. Nos invita a reflexionar sobre nuestro valor ante los ojos de Dios, quien cuida de nosotros personalmente. Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Dios ha dado al ser humano un lugar especial en la creación, solo un poco por debajo de los ángeles. Este versículo nos enseña que, aunque somos pequeños en comparación con el universo, Dios nos ha dado un gran honor y dignidad. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí, David recuerda que Dios ha puesto la creación bajo la responsabilidad del ser humano. Nos ha dado dominio sobre la tierra, lo que nos enseña la importancia de cuidar y gestionar bien lo que Dios ha creado. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Este versículo menciona específicamente a los animales que están bajo el cuidado del ser humano. Dios nos ha dado autoridad sobre ellos, y eso nos invita a tratar su creación con respeto y responsabilidad. Versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. No solo los animales terrestres, sino también las aves y los peces están bajo el cuidado humano. Este versículo refuerza la idea de que toda la creación ha sido puesta bajo nuestra administración. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David concluye el Salmo como lo comenzó, exaltando el nombre de Dios. Esto nos recuerda que,
A pesar de nuestro papel en la creación, toda la gloria y alabanza pertenece a Dios, quien es el creador de todo. Si este salmo te ha mostrado el valor que Dios ha puesto en tu vida, compártelo con aquellos que necesitan recordar su importancia ante los ojos del Creador. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y descubrir su grandeza en cada rincón de la creación. ¿Te has sentido alguna vez derrotado por la injusticia? En el Salmo 9, David nos recuerda que Dios es un juez justo que defiende a los oprimidos y trae justicia a la tierra. Quédate hasta el final para descubrir cómo confiar en el juicio de Dios cuando todo parece perdido. Versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. David comienza el salmo con una expresión de alabanza. Él reconoce que Dios ha hecho grandes maravillas en su vida y nos invita a recordar y contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este versículo expresa la alegría de David al estar en la presencia de Dios. Nos enseña que en medio de cualquier situación, la adoración y la alabanza a Dios pueden llenar nuestros corazones de gozo. Versículo 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. David reconoce que sus enemigos han sido derrotados no por su propia fuerza, sino porque Dios peleó por él. Nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él se encarga de nuestros adversarios y circunstancias difíciles. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí, David alaba a Dios por ser un juez justo, quien defiende su causa. Nos invita a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él siempre actúa de manera correcta y justa. Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David menciona cómo Dios ha castigado a las naciones malvadas y ha destruido a los enemigos. Esto nos enseña que la maldad no prevalecerá para siempre. Dios traerá justicia en su tiempo perfecto. Versículo 6. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. David ve cómo las ciudades de sus enemigos han sido destruidas y olvidadas. Esto nos recuerda que el poder humano es temporal, pero la justicia de Dios es eterna. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Este versículo reafirma que, aunque los enemigos caen, Dios permanece para siempre. Él tiene un trono eterno, desde el cual juzgará con justicia a todas las naciones. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David confía en que Dios no solo juzgará a sus enemigos, sino a todo el mundo con equidad. Es un recordatorio de que Dios no tiene favoritismos y su justicia es perfecta para todos. Versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios es presentado aquí como un refugio para los oprimidos y los que están en angustia. Nos enseña que, en medio de nuestras luchas, siempre podemos encontrar protección y consuelo en Dios. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David afirma que quienes conocen el nombre de Dios confían en Él, porque Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él siempre está presente para ayudarnos. Versículo 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Este versículo es una invitación a cantar alabanzas a Dios y a proclamar sus obras a todas las naciones. Nos recuerda que nuestra alabanza debe ser pública,
compartiendo con otros las maravillas de Dios. Versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David asegura que Dios no olvida el sufrimiento de los afligidos. Dios escucha el clamor de quienes son oprimidos y trae justicia a su debido tiempo. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. David clama por misericordia, reconociendo que solo Dios puede librarlo de la muerte. Nos enseña a acudir a Dios en nuestras aflicciones, confiando en su poder para salvarnos. Versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. David promete alabar a Dios públicamente por su salvación. Este versículo nos muestra que nuestra respuesta a la intervención de Dios debe ser la alabanza y el testimonio público de su grandeza. Versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. David señala cómo las naciones malvadas caen en sus propias trampas. Esto nos recuerda que la maldad se vuelve en contra de aquellos que la practican. Versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Selah. Este versículo declara que Dios ha mostrado su justicia al juzgar a los malvados. Nos enseña que la justicia de Dios es evidente y que los malvados enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. David advierte que aquellos que se olvidan de Dios y persisten en el mal serán llevados al Seol, la tumba o el lugar de los muertos. Es un llamado a recordar a Dios y caminar en su justicia. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Este versículo es un consuelo para los oprimidos. David afirma que Dios no olvida a los pobres y necesitados, y que su justicia y misericordia traerán esperanza. Versículo 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. David pide que Dios se levante y que su justicia prevalezca sobre las naciones. Es una oración para que la justicia divina se manifieste en un mundo lleno de maldad. Versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. El salmo termina con una súplica para que las naciones reconozcan su fragilidad y humanidad delante de Dios. Nos recuerda que, sin importar cuán poderosos sean los hombres, todos estamos bajo el gobierno de Dios. Si este salmo te ha dado consuelo en la justicia de Dios, compártelo con aquellos que buscan esperanza en medio de la injusticia. Suscríbete para recibir más reflexiones que te fortalezcan y te acerquen al refugio y la salvación que solo Dios puede ofrecer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que los malvados prosperan sin consecuencias? En el Salmo 10, David expresa esa misma preocupación, pero también nos recuerda que Dios ve todo y actúa en su tiempo. Quédate hasta el final para descubrir cómo este salmo nos anima a confiar en la justicia divina, incluso cuando parece que el mal prevalece. Versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? David comienza el salmo cuestionando por qué Dios parece distante en tiempos difíciles. Este versículo refleja el sentimiento que muchos de nosotros tenemos cuando enfrentamos pruebas y sentimos que Dios está lejos. Versículo 2. Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Serán atrapados en los artificios que han ideado. Aquí, David describe cómo los malvados oprimen a los pobres con orgullo y maldad. Sin embargo, también asegura que esos malvados eventualmente serán atrapados por sus propios engaños. Versículo 3.
Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. David observa que los malvados se glorían de sus deseos egoístas y no muestran respeto por Dios. Este versículo nos recuerda que la arrogancia y la codicia alejan a las personas de Dios. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los malvados no buscan a Dios porque están llenos de orgullo. Ellos viven como si Dios no existiera, lo que nos enseña que el orgullo es un obstáculo para acercarnos a Dios. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. David observa que los malvados siempre están en caminos torcidos y no tienen en cuenta los juicios de Dios. Se sienten invencibles y desprecian a cualquiera que se les oponga. Versículo 6. Dice en su corazón: no seré movido, jamás me alcanzará el infortunio. Los malvados creen que nunca enfrentarán consecuencias por sus acciones. Se sienten seguros en su maldad y piensan que están fuera del alcance de cualquier problema o juicio. Versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. David describe cómo los malvados usan sus palabras para maldecir, engañar y oprimir a los demás. Sus palabras están llenas de veneno, lo que muestra su verdadera naturaleza. Versículo 8. Se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos matan al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Los malvados atacan a los más vulnerables, esperando el momento oportuno para hacer daño. Este versículo nos muestra la cobardía de los malvados al atacar a quienes no pueden defenderse. Versículo 9. Acechan en oculto, como el león desde su cueva. Acechan para arrebatar al pobre. Arrebatan al pobre trayéndolo a su red. David compara a los malvados con leones que cazan a los débiles, mostrando cómo explotan a los más indefensos. Sin embargo, la imagen de la red también sugiere que ellos mismos pueden caer en la trampa que han tendido. Versículo 10. Se encogen, se agazapan y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Los malvados usan el engaño y la fuerza para atrapar a los inocentes. David sigue describiendo cómo los vulnerables son víctimas de aquellos que los explotan. Versículo 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Los malvados creen que Dios no ve sus actos malvados. Piensan que pueden escapar del juicio porque, según ellos, Dios no está prestando atención. Versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Aquí David clama a Dios para que intervenga y traiga justicia. Pide que Dios no se olvide de los oprimidos y actúe en su favor, mostrando la importancia de confiar en que Dios no está indiferente ante el sufrimiento. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. David se pregunta por qué los malvados desprecian a Dios, pensando que no serán juzgados. Este versículo subraya la ceguera espiritual de quienes actúan con maldad y creen que no habrá consecuencias. Versículo 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. David asegura que Dios sí ve el sufrimiento de los oprimidos y que les dará justicia. Dios es el protector de los débiles, incluyendo a los huérfanos, y siempre actúa a favor de ellos. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. David pide a Dios que destruya el poder de los malvados. Quebrantar el brazo significa quitarle su fuerza, mostrando que Dios tiene el poder para acabar con la maldad. Versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones.
David declara que Dios es rey por siempre y que aunque las naciones malvadas se levanten, finalmente perecerán bajo el juicio de Dios. Nos recuerda que el reino de Dios es eterno. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. David expresa su confianza en que Dios escucha el clamor de los humildes y oprimidos. Él responde no solo a sus necesidades, sino que también les da fortaleza en sus corazones. Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El Salmo concluye con la certeza de que Dios traerá justicia a los huérfanos y oprimidos y que pondrá fin a la violencia de los malvados. Es un mensaje de esperanza y justicia final. Si este salmo te ha recordado que Dios no olvida a los oprimidos, compártelo con aquellos que buscan justicia. Suscríbete para recibir más palabras que te fortalezcan y te acerquen a la justicia y el consuelo que solo Dios puede ofrecer.